Jefe de la policía detenido. Exalcalde detenido con 2,5 millones de pesos. Y transportistas presionan para que liberen autodefensas que atacaron al ejército. Bienvenidos al Caporal del 29 de junio. ¡Comenzamos! Un grupo de madres de familia de la escuela primaria Eufrosina Camacho de Ávila, ubicada en San Andrés Calpan, Puebla, grabó al director del plantel. Mire usted en qué condiciones. Por cierto, el director Salomón Bravo Tlaseca ha sido separado del cargo por la SEP del estado tras ver este video. El maestro está borracho, yo lo vi porque la maestra lo jaló y lo están tapando, lo están encomiendo. Y ahorita mire, maestro, usted está así. Maestro, no soy yo, vuelvo a lo mismo, por eso no hay problema, porque doña Fabi, la señora afortunadamente se dio cuenta, mire maestra, y ni cómo para ayudar ni taparlo. Pero les pido un favor, es la institución y no se puede grabar tampoco acá. No nos pueden prohibir nada. En México hay al menos un municipio que tiene a 2 personas fungiendo como alcaldes. Este municipio es Xochocotla, creado formalmente como municipio el pasado 1 de enero del año 2019 en el estado de Morelos, apenas a 33 kilómetros de Cuernavaca, la capital de esa entidad. Desde su conformación ha sido disputado este municipio por la delincuencia organizada entre la familia michoacana, Jalisco Nueva Generación y los Rojos. Actualmente hay 2 ediles. Abraham Salazar Ángel, quien llegó al cargo tras el asesinato del alcalde en enero, Benjamín López Palacios, y Raúl Leal Montes, quien fue elegido mediante los usos y costumbres. Tanto el alcalde anterior como un secretario municipal han sido asesinados en este nuevo municipio, presuntamente por hombres del grupo de Jalisco Nueva Generación. El pasado 28 de mayo, al Hospital General de Jojutla llegó un hombre identificado como Abel. Llegó con heridas de armas de fuego. El herido murió apenas el pasado 10 de junio y según la Agencia de Investigación Criminal, el agresor fue alguien a quien identificó como el JJ, quien este miércoles 29 de junio fue detenido. Se trata ni más ni menos que de Javier Jiménez, a quien estás viendo en pantalla, el actual jefe de la policía municipal de esa demarcación de Xochocotla, quien fue detenido y acusado por el delito de homicidio calificado. El juez le impuso prisión preventiva en tanto se desarrolla el proceso. En el municipio de Choix, Sinaloa, elementos de la Guardia Nacional han instalado un punto de inspección que tiene como objetivo principal encontrar y obviamente detener a José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, acusado del asesinato de los 2 sacerdotes y del guía de turistas en el estado de Chihuahua. Este miércoles 29 de junio, durante los trabajos de inspección, de revisión, los elementos detuvieron un auto, lo revisaron y encontraron al interior 2,5 millones de pesos en efectivo. Resulta que quien iba en ese auto era Lindolfo Reyes Gutiérrez, a quien ves en pantalla. Se trata del exalcalde de Choix, quien fue electo por el PRI para gobernar entre los años 2015 y 2018. Según informaron las autoridades, el exalcalde no pudo acreditar la procedencia de ese dinero, por lo que fue detenido. La lideresa del PRI en ese estado, Cintia Valenzuela Langarica, ha dicho sobre esta detención que sin duda se trata de una cantidad no ordinaria de dinero, pero defendió que el exalcalde es ganadero, por lo que pidió que se respete su derecho a la defensa. De hecho, estás viendo en pantalla a Cintia Valenzuela, quien es una de las priistas que ha respaldado al actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien está enfrentando una denuncia de posible introducción ilegal de dinero a campañas, así como de evasión fiscal. Y en el mismo contexto de la búsqueda de El Chueco y de políticos acusados de corrupción, ¿cómo ocurre que la política y la inseguridad en muchas ocasiones van muy de la mano? Ahora el exgobernador de Chihuahua, el priista César Duarte, acusó a su sucesor en la gubernatura, el panista Javier Corral, de dar protección precisamente a José Noriel Portillo
el Chueco. Lo hizo, esta acusación la hizo a través de esta carta que difundió por redes sociales, en donde acusa a Javier Corral de destruir la estrategia contra la inseguridad que permitió disminuir los delitos de alto impacto. Lo acusa también de entregar al Estado a la delincuencia, brindándole protección al grupo al cual pertenece el Chueco. También señala al panista de contaminar la escena del crimen, en donde había evidencias importantes del homicidio contra la periodista Miroslava Breach. Así también es como van estas acusaciones del exgobernador priista, quien por cierto está detenido por los delitos de peculado y asociación delictuosa por el presunto desvío de 96.685.253 pesos. Esta carta la envió desde el hospital porque de la misma manera como lo hizo Jaime Rodríguez el Bronco, pudo eludir la prisión alegando problemas de salud para que en lugar de pasarla en la cárcel pueda estar en el hospital. Ayer te traje este video a este canal, te muestro la imagen en pantalla sobre el ataque a tiros en el módulo de vacunación contra el COVID, en donde estaban siendo atendidos niños de 5 a 11 años de edad, esto en Puebla capital. Ocurrió este martes 28 de junio, donde resultaron heridos 2 adultos y 2 menores de edad, cuyas identidades no habían sido reveladas o detalles tampoco del estado de salud. Este miércoles, el gobierno estatal ha informado que la niña herida, quien tiene 9 años, se encuentra delicada de salud y está en el Hospital del Niño Poblano. El secretario de Salud estatal, José Antonio Martínez García, informó que la menor de edad necesita ser intervenida de emergencia para evitar que la bala le afecte el sistema nervioso. Sobre el otro niño, quien tiene 10 años, se ha informado que sigue hospitalizado, pero se prevé que mañana sea dado de alta. El otro herido, un adulto de 57 años de edad, es el presunto papá de los 2 menores heridos. Sigue hospitalizado por un impacto de bala en el fémur izquierdo. Y el otro adulto herido fue identificado como Fernando Flores, alias La Zorra. Recordarás, ayer también te platiqué que según las autoridades, él era el objetivo de los hombres armados que abrieron fuego en el módulo de vacunación. Fernando Flores ha sido reportado como delicado de salud y está internado en un hospital privado. Por su parte, el gobernador de Puebla, el morenista Miguel Barbosa, condenó la agresión durante su conferencia de prensa. Así parte de los momentos después de la agresión de este martes. Vamos a tratar de sacar la vacuna, todos tranquilos. Sí, sí, sí. Ya estamos ahí. Sí. Mateo, estate ahí, por favor. Matías, es que los Sí. Tranquilos, ¿no? Los niños están tranquilos, ¿no? Todavía no saben qué onda. No les transmitan el... No puedo dejar pasar el asesinato del reportero del periódico Expreso, Antonio de la Cruz. Atacado alrededor de las 9 de la mañana de este miércoles 29 de junio, cuando salía de su casa en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Se trata del segundo reportero asesinado en este municipio en los últimos 4 años. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que ya investiga esta agresión. Lamentablemente, este tema se está politizando. Hay priistas acusando o criticando al gobierno federal por el asesinato de otro reportero durante esta administración, así como también hay morenistas acusando al gobierno estatal, encabezado por el panista Francisco García Cabeza de Vaca, por este asesinato. Hasta el momento todavía es muy temprano saber cuáles fueron las causas de este lamentable hecho. Obviamente te estaré informando oportunamente cuando haya datos concretos y lejos de toda esa maraña política. Ayer te traje este video a este canal sobre muchas cosas fueron englobadas en este video. Primero, autodefensas de la UPOEG atacaron al ejército en Guerrero. Después, los soldados repelieron el ataque y detuvieron a autodefensas y a su líder, Jesús Calleja Clemente. Más tarde, autodefensas volvieron a enfrentar al ejército para tratar de liberar a su líder. Y como no pudieron, entonces transportistas iniciaron una serie de bloqueos de vialidades en Acapulco, pues con el objetivo de presionar la liberación.
Te dejo el link de este video y de todos los demás que he mencionado en la descripción de esta transmisión por si quieres más detalles. A lo largo de este miércoles 29 de junio, los ánimos siguen calientes en la zona. Pese a que anoche el gobierno de Guerrero aseguró que ya había liberado las vialidades de las manifestaciones de transportistas, hoy las protestas y los bloqueos fueron retomadas ahora principalmente por comerciantes, quienes bloquearon al menos 3 avenidas de Acapulco para exigir la salida del Ejército y de la Guardia Nacional. Durante esta protesta fueron movilizada ahora la Policía Estatal, que hizo desalojos de estos manifestantes, desalojos en los que fueron detenidas 3 mujeres y un hombre. El hombre ha sido identificado como el Conejo, acusado por las autoridades de encabezar los bloqueos en Acapulco. Bloqueos que, según el vicefiscal del estado de Guerrero, Ramón Celaya, les ha quitado la característica de social y los ha calificado como alentados por terceros para proteger a delincuentes. Déjenme puntualizar un aspecto muy importante. Esto no es una protesta social, esto no es una protesta legítima, esto es un acto criminal de gente que, utilizando intereses oscuros por la detención de comunitarios que cometieron delitos el día de ayer en contra del ejército mexicano. Además de estas declaraciones, la Fiscalía de Guerrero asegura que los transportistas están bloqueando vialidades bajo amenazas que les han hecho llegar vía WhatsApp. Este que te voy a mostrar es un audio dado a conocer por la Fiscalía del Estado, en donde se escucha a esa presunta amenaza. Todo para presionar, insisto, la liberación de los autodefensas detenidos ayer. Principalmente el líder de los autodefensas. Te lo muestro. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Esto es para todos parejo, por favor, para que no vayan a decir que no les avisé. Ahora sí, el que no vaya mañana se ve castigado. Nos vemos en la glorieta de Puerto Marqués a las 8 de la mañana, porque nos vamos a ir a hacer el plantón al centro, al asta de la bandera. Son órdenes que me están dando. El que no vaya, ahora sí, pues, lo siento mucho, se ve castigado. Para que no vayan a decir que uno es malo. Ahorita les voy a enviar los mensajes que nos están mandando en el grupo.